El tema de este vídeo es cuándo es el momento idóneo para ir al hospital cuando empezamos ese momento de contracciones y puede ser que desarrolle al momento del parto o realmente se quede paralizado. Entonces, os vamos a dar un poquito de pautas para que esas inseguridades, será, no será el momento, tengo, no tengo que ir, pues os pueda quedar un poquito más claro. Totalmente. Al final sabemos que es un momento lleno de incertidumbre, que pueden los miedos, los nervios de cuándo será, no será, cómo será, si lo soportaré o no lo soportaré. Y lo primero que queremos resaltar es que no es ABC, se puede variar, es muy relativo, pero sí que hay unas bases, unos puntos que nos podemos asegurar que vamos a estar en una fase del parto o en otra fase del parto. Y que, por ejemplo, volvemos a lo mismo, hay mamás que sienten dolor desde el primer centímetro de dilatación y hay mamás que casi no se enteran hasta los 6 centímetros de dilatación. Pero por norma general vamos a intentar puntualizar, sabemos que estamos en un punto, en otro y cuándo es el momento para asegurarnos que si vamos al hospital ya vamos a estar en un proceso avanzado y nos vamos a quedar en el hospital y no va a ser ir para Y tener volver que para volver. casa. Eso es, eso es. Entonces, aquí la clave principal o primera es diferenciar entre los tipos de contracción que estamos teniendo. Es decir, contracciones irregulares o contracciones regulares. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos esto? Si te viene una a los 6 minutos, luego otra a los 15, luego otra a los 8, no hay una regularización en las contracciones. Y eso nos indica que realmente no estamos en el proceso del parto. Cuando ya empiezan a ser un poquito más regulares es cuando realmente es como empieza a calentar ahí los motores porque esto parece que arranca. Parece, porque igual se puede incluso Igual estacionar. puede parar, que ahí luego es donde vamos a hablar en el siguiente punto de la duración de las contracciones. Pero ¿en qué primera fase estamos con esas contracciones intermitentes o esas irregulares, mejor dicho, frente al proceso del borrado del cuello del útero? Pero no quiere decir ablandamiento y luego borrado. No quiere decir que hayas estado dilatado. Entonces, ¿son contracciones? Sí, son contracciones, pero no es una sensación alarmante para decir tengo que ir al hospital. Y mamás que esas contracciones, por ejemplo, tú en tu caso, que las sufriste mucho, de hecho fuimos al hospital porque te dolía mucho y efectivamente no eran regulares y estabas en el proceso del cuello de útero. ¿Qué tuvimos que hacer? Volver para casa, ¿vale? Entonces, lo que volvemos lo mismo, ser un Bueno, poco. no volvimos para casa. Sí, la primera vez sí, volvimos para casa. Y luego de madrugada fue cuando volvimos y ya nos quedamos. ¿Qué fue ese caso? Ya no te acuerdas, pero No tengo lagunas, la verdad. tienes lagunas de ese momento, pero sí, ese momento fue cuando nos quedamos, o sea, fuimos y volvimos para casa. Entonces, ahí lo que vamos al proceso de individualización. Entonces, primero piensa y mira cómo son tu tipo de contracciones. ¿Son más o menos regulares? Más o menos te vienen cada 8 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 5 minutos, ¿vale? O son irregulares, ¿vale? Si son irregulares, lo más probable es que no estés en el proceso de dilatación, ¿vale? Y estés en el proceso del borrado del cuello del útero. Piensa que para que te quedes ingresada, si todo está correcto, ¿vale? Es cuando pasas los 3 centímetros de dilatación. Si no, así como vas al hospital, seguramente te vuelvan a Te mandar vuelvan para casita. para casa, ¿vale? Entonces, eso primero por destacar. Luego, ¿qué situaciones nos van a marcar que estamos en una fase o en otra? ¿En qué punto nos tenemos que fijar? Pues lo primero en dos puntos en la contracción. Uno, la intermitencia en la que nos dan, es decir, cuánto separa una contracción a la otra. Y dos, la duración de las mismas. Porque al final a nosotros nos suelen decir o solemos escuchar, vete al hospital cuando tengas contracciones cada 5 minutos y estés con este tipo de contracciones 1 hora o 2 horas. ¿Es correcto? No. ¿Y por qué no es correcto esto? Porque la duración es la clave que nos va a indicar en la fase del parto en la que estamos. Porque hay muchas mamás que tienen contracciones cada 5 minutos y están horas con ellas, pero estamos con una duración de 30 segundos, 35, 40 segundos, 25 segundos. ¿Qué fase es esta? El proceso de borrado del cuello del útero, ¿vale? Porque hay muchas veces que muchas mamás este borrado del cuello del útero también lo hacen un poco más
regular que otras y no es tan irregular como la fase anterior que hablábamos. Entonces, si es regular, ¿vale? Fíjate si es la duración pasa un tiempo determinado que vamos a hablar o estamos en las primeras fases. Si estamos con contracciones, aunque sean cada 5 minutos, que no llegan a pasar los 50-55 segundos, lo más probable es que estés con el borrado del cuello del útero y a lo mejor empezando algo de dilatación si ya pasan los 45-50 segundos. Pero lo ideal es que vas a tener que aguantar en casa para asegurarte que estás en el proceso de dilatación cuando estás con contracciones que pasan los 55 segundos y son regulares y estás un tiempo prolongado de tiempo. Eso creo que es la clave, que a lo mejor también nosotros, por papás primerizos, la primera vez con el dolor que estabas teniendo, fue en el momento que fuimos y nos volvieron a andar para casa. Entonces, para destacar, ¿son regulares, son irregulares? Si son irregulares, no es momento de ir al hospital porque estamos en el proceso del borrado del cuello del útero. Ahora, regulares, ¿qué dos opciones tenemos que fijarnos? La intermitencia y la duración, que sean lo más juntas posible, es decir, cada 5, 6, 7, 4 minutos, y la duración, porque si estamos de 30 segundos es muy poquito. Estamos lo más probable en el proceso del borrado del cuello del útero. Cuando pasa la duración de los 50-55 segundos, una intermitencia cada 5 o 6 minutos y dura más de una hora en el tiempo, es probable que estemos ya en el proceso de dilatación, ¿vale? Y ya si pasa el minuto y llevas un tiempo así, lo más probable es que ya hayas pasado los 3 centímetros de dilatación, ¿vale? Que ahí son las contracciones ya dolorosas. Cuando pasan las contracciones de un minuto, ya es cuando empieza la fiesta. No quiere decir que vayas a estar ya para empujar, pero sí que, Ojalá fuera así. pero sí que vas a estar en una fase avanzada y lo más probable, que hay casos excepcionales, que vayas a estar en un proceso en el que ya te tengas que quedar en el hospital, ¿vale? Pero luego también hay otros factores que pueden alterar un poco esto, como puede ser la rotura o fisura de bolsa. Entonces, ante una rotura o fisura de bolsa, ¿cuál es el momento en el que tenemos que ir al hospital sí o sí ante la rotura o fisura de bolsa? Lo primero en lo que te tienes que fijar es en el color de las Eso aguas. es. El color de las aguas es lo que te va a determinar si es urgente o no es urgente. Si es agua transparente, no te alarmes. Relaja, haz lo que tengas que hacer con calma porque tienes margen de maniobra y cuando ya tengas todo, todo en orden, coge las maletas e iros al hospital. Otra cosa, si las aguas están sucias, pues ahí coge maletas si es que quieres coger maletas y vete ya para el hospital directa. O sea, Eso no te es. lo tomes con calma y vete ya, porque ahí sí que realmente es un urgencias. Eso es. Y bueno, también hay que destacar que si la prueba final que se hace en la recta final del embarazo, que es el estreptococo, da positivo, entonces sí que ante fisura de bolsa o rotura, aunque sea transparentes, hay que ir al hospital porque hay que poner antibiótico, ¿vale? Pero eso ya os lo explicará el ginecólogo en cuestión cuando se haga la prueba. El tema es que hay en hospitales, ¿vale? Que si tú rompes bolsa, vas al hospital porque muchas veces para ver que está todo bien, no tienes contracciones, no estás dilatada y demás, te van a mandar para casa porque lo mismo que vas a hacer en el hospital lo puedes hacer en casa hasta 12 horas, 14 horas, depende un poquito del sitio y de la zona, ¿vale? Pero lo normal son 12 horas. Entonces, lo que os decía Cata, las aguas transparentes, tranquilidad, no hay que correr, no hay que ir volando al hospital, salvo que tú estés insegura. Ante la duda, lo mejor es que vayas, ¿vale? Que te digan, sí, el bebé está bien, tiene latido, todo correcto y demás, y empezaríamos el trabajo, ¿vale? Si te sientes segura, te notas con confianza y demás, no es necesario que vayas corriendo. Pero algo muy importante y que destaca siempre Cata es la calma en ese momento. Entonces, si nos sucede eso y nos dice que puedes estar tranquila y demás, pero tú no lo estás, ante eso vete al hospital para tener esa tranquilidad. Y luego, si eso, vuelve para casa, si te dan la oportunidad de ello, si no, en la habitación. Eso al Si no, final. ya te tienes que quedar allí hasta el momento que nace el bebé. Pero es eso, que al final os tenéis que sentir seguras en todo vuestro proceso y si realmente no os da esa seguridad o estáis incómodas, pues hacia adelante.
Para eso están los hospitales, para atendernos y realmente orientarnos para lo que sí y para lo que no. Lo mismo con el proceso de contracciones. A veces estamos con las contracciones irregulares, pero estamos incómodas o nos sentimos inseguras, ¿vale? Entonces, frente a la inseguridad, al final lo que estamos haciendo, en vez de ayudarle a nuestro cuerpo que continúe con el proceso, pues lo estamos paralizando. Entonces, ante la inseguridad, ir al hospital y allí ya os dan las pautas y os dan esa seguridad y tranquilidad que estabais buscando. Es decir, que saber que está todo correcto. Eso es. Todo correcto. Pero porque eso sí que es verdad que antes se rompía bolsa y el vete corriendo ya al hospital. Y se ha visto que no es necesario, pero aún se nos queda como esa creencia de miedo detrás. Y es lo que decimos. Ante eso, vete, asegúrate y ya tienes la calma para ayudar a que ese proceso avance más. Cada persona está en su trabajo por algún motivo y los médicos están allí por algún motivo. O sea, y más cuando estamos embarazadas, pues nos surgen muchísimos miedos, muchísimas incertidumbres y es que tienen la necesidad y la obligación de darnos esa tranquilidad, aunque a veces no lo recibamos, ¿vale? Porque qué pesadas esta mamá primeriza otra vez aquí. Pues es lo que toca, o sea, es vuestro trabajo, no hay más. Y si somos pesados porque tenemos muchas inseguridades, igual es porque no nos dais la información que tenemos que recibir y entonces es normal que nos surjan 50.000 dudas. Y que luego hay Entonces, otra vez otros casos de médicos que sí que sí, se claro, a dan ver, ese no apoyo, que estoy al final diciendo es como... o sea, yo no estoy metiendo a todo el mundo en el mismo o saco, que tampoco los médicos, sino en general, que digan, juego otra vez al Sí. hospital, juego otra vez al hospital. Al final, lo principal es tu calma y si tú no te A ver, sientes es bien o cierto que a seguro... veces colapsamos los hospitales y lo necesitan otras personas realmente, ¿no? Pero la calma mental en esas situaciones yo creo que es muy necesaria. Eso es, y hay que entender a cada Entonces, una sí, y o lo que sea, necesita. yo al final me empatizo con todo el mundo y al final pues te intentas poner en la situación de cada uno. Y a veces es complicado, ¿no? Como también nosotros en nuestro trabajo a veces es complicado, pues estar siempre con una sonrisa en la cara o intentar conducir bien a la gente. Entonces, al final te fastidia, sí, pero le intentas sacar como esa importancia y analizar el porqué de esa situación. Eso es. Y algo ya que me gustaría destacar para finalizar, cuando hay la rotura o fisura de bolsa, no quiere decir que estés en un proceso de dilatación avanzado. Tú puedes romper bolsa y aún no haber estado muy dilatada o apenas estar dilatada y sobre todo a lo mejor no tener contracciones. Entonces el problema es que te dejan esas 12 horas de protocolo y si no vienen las contracciones, se te generan las contracciones con una inducción. Entonces, ante la rotura o fisura de bolsa, es muy importante que te involucres en hacer un trabajo activo para estimular a tu cuerpo para que aparezcan las contracciones y volver a lo que hablamos, que primero empiecen esas contracciones más irregulares, menos potentes y demás, y que poquito a poco se vayan haciendo más regulares y la intermitencia cada vez esté más juntas unas de otras. ¿Para qué? Para asegurarnos borrado del útero, proceso de dilatación y evitarnos una inducción, que eso también es algo a destacar. Entonces, ese proceso lo puedes hacer en casa, si te sientes segura, o ese proceso lo vas a tener que hacer en el hospital. Pero lo importante es que ante fisura o rotura de bolsa volvamos a buscar lo mismo, que aparezcan esas contracciones. ¿Pueden aparecer solas sin hacer nada? Por supuesto. Pero lo mejor, que le ayudes a tu cuerpo para intentar evitarnos, porque hay muchos de los casos que no sucede. Esto es como todo. Al final el parto va a llevar su curso. Entonces, aquí está en nuestras manos, pues, poner las manos a la obra y ayudarle o quedar tranquilas en cama, relajadas, a que se vaya adelantando el proceso, hasta que vaya viniendo el proceso. Aquí es como todo, es como en el proceso de cuando estamos embarazadas. ¿Hago algo? ¿No hago algo? O sea, o no hago nada. Al final es un poco lo que estamos buscando y lo que queremos. Claro que en ese momento, cuando estamos con las contracciones, lo que menos queremos es trabajar y queremos estar descansando, pero tenemos que ser conscientes que si trabajamos, la recompensa va a venir antes, que si estamos con los brazos cruzados, al final nos vamos a perjudicar. Eso es.
Así que yo creo que con este modo resumen de cuándo es el momento idóneo de ir al hospital, qué situaciones de alarma tenemos que sí o sí ir al hospital corriendo y ante eso, la rotura o fisura de bolsa, que a lo que más nos preocupa, ¿vale? Es que vengan esas contracciones para asegurarnos ese borrado y cuello del útero de forma más natural, intentando evitarnos de una inducción con oxitocina. Entonces, si tienes cualquier tipo de duda, te animamos a que nos lo dejes en comentarios, nos lo hagas saber para poder ayudarte. Y si tienes alguna mamá que está encarando la recta final, que tiene dudas y crees que le puede ayudar, pues el Compártelo. compartirlo es ayudarnos enormemente a que este mensaje llegue más lejos. Y si tienes alguna sugerencia, también te lo dejamos en comentarios para que nos lo hagas para poder seguir haciendo crecer y crecer cada vez un poquito más este canal.